Muy buenos días, amables televidentes de Conexión Global RD, tanto en la República Dominicana como a nivel del globo terráqueo, porque como ustedes saben, el mundo hoy es una aldea global y Conexión Global RD se transmite además por las redes sociales que tienen alcance global. Estamos tratando un tema desde hace una semana, 2 semanas más o menos, el tema fundamental que entendemos que es clave para el desarrollo del país y es cómo buscar los mecanismos que permitan enfrentar el tema de la corrupción. Y hoy también vamos a continuar con este tema, no sin antes recordarles siempre, protéjanse. Por más que se hable de conspiración, de que esto no es cierto, de que el COVID-19 es una mentira, no se lleven de nada de eso. Realmente el COVID-19 es un problema de salud grave y un problema de carácter social y económico grave. Cuídense. Voy a pasar inmediatamente con Manuel Escalante. Adelante, Manuel Escalante, muy buenos días. Buenos días, Víctor Tineo. Buenos días, queridos televidentes. Buenos días, pueblo dominicano. Excelente opción hoy. Tenemos un entrevistado magistral. Como decía Víctor, tenemos ya con este sábado 3 sábados consecutivos. El primero de estos 3, hablamos de ¿qué surgió primero? Si la corrupción que genera la transparencia o si la transparencia que genera la corrupción, de alguna manera u otra, la evidencia más que general. Y en ese momento tratamos con el magistrado Robert Plasencia. El sábado antepasado, que pasó ahora, hablamos con el señor Mercedes, Cándido Mercedes, sobre lo mismo, pero ya con otra perspectiva. ¿Qué pasa en los pueblos? ¿Por qué pasan esas cosas de corrupciones gubernamentales? Y hoy, dado el origen de la corrupción, ¿cuál es la responsabilidad de los gobernantes? Hoy vamos a hablar cuál es el rol suyo como dominicano, como ciudadano, el rol mío para ocupar una oposición férrea contra la corrupción de donde venga. Le voy a decir algo antes de presentar al entrevistado. Es interesante que usted tenga claro esto. Cada peso que se roba un funcionario de cualquier gobierno es suyo. Hágase de cuenta que se lo están robando de su bolsillo. Hágase de cuenta que esa calidad de vida que usted está llevando indignante es porque otros la tienen como príncipe, porque le sacaron el dinero de su bolsillo. Si usted no lo ve así, usted nunca va a jugar un rol protagónico contra la corrupción gubernamental. Que hoy, con nuestro entrevistado, usted va a escuchar cuál es su responsabilidad y cuál es la mía. Dice Rita Indiana en una canción que se llama El Vengador, que el que le roba al pobre es el peor cobarde. Y parece ser que América Latina pare cobardes, robadores a los pobres. Pero usted y yo lo estamos permitiendo por nuestra indiferencia, por nuestra inseguridad, por nuestra comodidad, pero sobre todo por nuestra falta de conciencia colectiva. Mientras usted se empobrece, muchos funcionarios corruptos viven como príncipes. Usted y yo somos los principales responsables. Con ese comentario quiero presentar a Faustino Collado, nada más y nada menos que el coordinador de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana. Faustino, bienvenido a Conexión Global este sábado a las 10 de la mañana. ¿Cómo está usted? Buenos días a ustedes, un placer. Buenos días, Faustino. Gracias por permitirme tratar nuestro tema esencial de nuestro trabajo voluntario que hacemos en Participación Ciudadana y en otras organizaciones sociales también que participamos para bien del país. Yo le quiero preguntar, señor Faustino, ¿en qué consiste esa comisión? ¿Cuál es el rol que juega ante la necesidad de transparencia? Fíjate que participación, que en momentos álgidos tenemos miles de voluntarios y de miembros, tiene una estructura de comités regionales, municipales, y tenemos comisiones de trabajo. Allá tenemos una comisión de justicia, una comisión de análisis político, comisión de ética, comisión de sostenibilidad financiera, y tenemos la comisión de transparencia, que nos hemos ido especializando
en los temas de corrupción, de veeduría ciudadana, de auditoría social, control social, control ciudadano, porque es una forma de canalizar el trabajo voluntario de decenas de ciudadanos y ciudadanas dominicanas que quieren un mejor país. Entonces damos seguimiento a gastos, presupuestos, inversiones, obras, declaraciones juradas de bienes, y cuando se evidencian actos de corrupción, también lo analizamos, hacemos estudios, expedientes. Es decir, que es un trabajo permanente y amplio, porque la transparencia abarca muchos aspectos. Porque la corrupción no es solo financiera. La corrupción también significa beneficiarse de diferente manera. Cuando un funcionario público, por ejemplo, usa su función para obtener un título académico, por ejemplo, que conozco casos de funcionarios que van a las universidades y con su influencia y cosas de estas se hacen de títulos sin hacer los trabajos. Eso es tráfico de influencia, que es una forma de corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. En ese sentido, Faustino Collado, ¿cómo definen ustedes, en sentido general, diríamos, la corrupción? ¿Qué tan abarcador es ese concepto de corrupción? Es bastante amplio. Y si tiene niveles de gravedad, o es todo igual, o es por el monto de lo que se roben, o de lo que se pierda, o de lo que se dilapide. ¿Tiene alguna clasificación? Bueno, sí, es bastante amplio, pero en castellano viene del latín, como una gran parte de los idiomas romances que provienen del latín, corruptere, que es una especie de degeneración, de descomposición de algo. Por eso hay un afiche por ahí que circula de una manzana podrida dentro de un grupo de manzanas sanas, de cómo la manzana podrida va dañando, corrompiendo, contaminando todas las demás manzanas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de corrupción, básicamente lo llevamos al aspecto público, porque a nivel privado hay corrupción privada, evidentemente, pero también hay otras figuras a nivel de la moral privada que tipifican algunos acontecimientos. De manera que la corrupción se ha ido perfilando como un concepto hacia lo público, hacia la corrupción pública. Sí. Es automática la vinculación. Desde que se habla de corrupción, caemos en el Estado. Sí, ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el soborno. Cuando hay un soborno, que es un acto de corrupción, hay una parte activa y una parte pasiva. El que ofrece, que es una empresa, por ejemplo, es un sobornante activo que inicia el proceso. Y el funcionario que acepta, entonces hay dos partes. La ley castiga a los dos. De manera que, aunque es una figura esencialmente del derecho público y de la administración pública, pero también involucra a sectores privados. Entonces, para terminar, escúchame, Tineo, para terminar la aclaración del concepto, para que haya corrupción, en este caso pública, administrativa, tiene que haber un beneficio particular o grupal de un grupo de asociados, que en el derecho penal se llama asociación de malhechores, ¿verdad? Y en el derecho público se le llama coalición de funcionarios públicos. Entonces, tiene que haber un beneficio. Por eso hay que distinguir lo que es una falta administrativa, lo que es una irregularidad administrativa y de lo que es un acto de prevaricación. La prevaricación es el concepto penal sombrilla global, que es cuando el funcionario público comete
un acto de corrupción. Y entonces ahí viene ya el cohecho, el soborno y otras figuras dentro del derecho penal que se asemejan o son parte de la corrupción. Pero tiene que haber un beneficio particular para que se tipifique un acto de corrupción. En esos hallazgos que ustedes han podido obtener en la Comisión de Transparencia, también han podido observar que hay instituciones que efectivamente cumplen con las reglas de transparencia en la República Dominicana. O sea, así como también podemos encontrar instituciones que no lo cumplen, pero también podemos encontrar instituciones que sí lo cumplen. Algunas, por ejemplo, desde la aparición de la Ley 204, Ley de Acceso a la Información Pública, esa ley abarca muchos aspectos, que no es solamente que yo vaya a buscar una información, sino que cada institución tiene la obligación de poner en su portal el presupuesto de ingresos y de gastos, la nómina. Entonces, vía la nómina, prácticamente la mayoría de las instituciones cumple con esa parte. Ahora, viene la degeneración humana, partidaria. Y vemos ahí que entonces que se inventaron las llamadas nominillas, que son nóminas que no están en las páginas de las instituciones, sino que le pagan por otras vías, y entonces ahí violan la Ley de Acceso a la Información Pública, y evidentemente ahí hay un acto de corrupción, porque son personas que se les paga y no trabajan. Señor Collado, usted Sí. habló al principio, cuando definió corrupción desde la etimología, una palabra que a mí me impactó mucho, y es la descomposición. Escuchando esa definición, me hice la pregunta, ¿qué tanto pudiera ser un pueblo, una sociedad descompuesta desde la cabeza de los que nos gobiernan bajo una base corrupta descompuesta? ¿Cuál sería el nivel de influencia que ustedes han descubierto en esos estudios? Normalmente, en una sociedad organizada o que va en camino de organización, el liderazgo es muy importante. Los ejemplos son muy importantes. Y tú lo puedes analizar escalante desde la familia. Si la madre y el padre dan un mal ejemplo, entonces es muy probable que los hijos copien ese ejemplo, que puede ser ejemplo bueno o puede ser un ejemplo malo. Entonces, en el caso de la corrupción, los partidos políticos, que por cierto ya ningún partido político aquí tiene una escuela de capacitación para la ley dice que de los fondos que se le entregan a las organizaciones políticas, una parte de esos fondos tiene que ser para capacitación. Claro. O sea, que esos fondos que no se están usando para capacitación ya son elementos de corrupción. Bueno, sobre eso nosotros, la Comisión de Transparencia, estamos trabajando en un informe de los gastos, ingresos y gastos de los partidos que vamos a dar a conocer en unas cuantas semanas. Y precisamente la ley tanto 1519 como la 3318 establecen que de los ingresos que reciben los partidos, un 10% debe ir dedicado a la educación. Cuando nosotros analizamos ya algunos informes de los partidos, no han cumplido con ese requisito. Entonces, ellos tendrán que aclarar eso cuando nosotros le pidamos cuentas sobre eso. Bueno, mira, se acaba de agotar el primer tiempo del primer bloque. Queremos cerrarlo diciendo esto, una cita bíblica de un profeta menor del Antiguo Testamento llamado Oseas. En el capítulo 4, versículo 9 dice esto: será el pueblo como el sacerdote. Señores, las cabezas impregnan su personalidad. Los liderazgos se hacen emulables. Cuando usted tiene un liderazgo corrupto gobernándolo, ya el mal ejemplo nos arropa como sociedad. Volvemos en breve. Quédese con Conexión Global RD y en el próximo bloque profundizaremos más sobre su rol y el mío
contra la corrupción gubernamental en la República Dominicana. Continuamos aquí con Conexión Global RD y con nuestro magistral expositor, Faustino Collado. Faustino, hay algo que nos preocupa a nosotros, y es que algunos políticos en varias ocasiones me dicen que en la República Dominicana la corrupción es algo que es endémico, que de alguna manera todos somos corruptos. Y yo me pregunto, ¿no será una forma de justificar sus propios actos? Porque en el fondo el líder es el que tiene que marcar la pauta. ¿Hay algún hallazgo que ustedes hayan encontrado en sus estudios que indique que la República Dominicana en sentido general es corrupta? Sí. Déjame decirte que ese tema es apasionante desde el punto de vista filosófico y religioso, porque, por ejemplo, el judaísmo, Escalante citaba a un profeta menor, que yo no sé por qué le llamo menores, porque si soy profeta es profeta, ¿verdad? Pero desde los profetas mayores, Jeremías, Isaías y demás. Ya usted respondió por qué era menor. Siga. Ahí hay una interesante discusión sobre la esencia de la corrupción. Y en Moisés y en la filosofía de Hood, de Maquiavelo, de Rousseau, el hombre bueno, el hombre malo. Es decir, que hay una degeneración que en principio está en nosotros. Está en nosotros. Pero la cultura, es decir, la asociación, la convivencia, el contrato social, para hacer que la nación sea viable y el Estado sea viable, nos obliga, ¿verdad? Nos obliga a unos parámetros de conducta, que es la moral y la ética. Y como decía Immanuel Kant, el principio categórico, que son los principios. Si no nos basamos en principios y en valores, entonces todo se derrumba. De manera que hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Por supuesto, hay una ideología dominante, como tú dices, de los partidos, que podemos decir mal de mucho, consuelo de tonto. Si yo impulso un discurso diciendo que la corrupción abarca todo, yo me estoy justificando yo. Pero nosotros que conocemos al pueblo, yo, por ejemplo, que estoy desde los 14 años participando en organizaciones sociales, de campesinas, sindicatos de todo tipo, nosotros sabemos la honradez de millones y millones de personas. Lo que hacen personas, y incluso tenemos ejemplos hasta de policías que han devuelto millones de pesos que se lo han encontrado. Es decir, hay muchos ejemplos de honradez, de honestidad. Ahora, volvemos a como dejamos en el segmento anterior. Si desde arriba se dan malos ejemplos, entonces algunos lo van a copiar. Y evidentemente que también el Estado tiene la obligación de organizarse de manera tal que impida que esa degeneración que puede llegar a un porcentaje determinado se manifieste en la administración pública. Entonces ahí viene cómo organizamos el Estado para impedir los hechos de corrupción. Y luego, si se cometen, porque si tú mandas a un mensajero a hacer un depósito a un banco, aunque ya se puede hacer en línea, pero no hay forma de tú evitar que ese mensajero se vaya y se robe el dinero. O que un ministro use una cuenta que tiene para gastos no aprobados. Eso puede pasar. Ahora, lo importante es que en el Estado, en la administración pública, haya el castigo.
que no quede impune, que no haya impunidad, porque eso nos ayuda entonces a controlar los hechos de corrupción. Señor Faustino, pudiéramos decir en su parecer, o mejor dicho es una pregunta, ¿qué usted opina? ¿Qué corrompe? ¿El corrompido llegó corrompido o el poder corrompe? ¿O una de las dos? ¿O la combinación de ambas? Bueno, hay una expresión que dice que, bueno, el poder como está organizado en estos tipos de sociedades corrompe. No hay la menor duda. Es muy vulnerable. Y te voy a decir algo. Yo, desde mi filosofía socialista, porque yo soy socialista, yo te puedo decir que en esencia el sistema capitalista, como trata a los trabajadores a nivel del pago de los salarios, tiene una esencia de corrupción. O sea, hay una esencia de corrupción que precisamente el Estado, que está para garantizar los derechos de todos y el bien común, debe intervenir para que, si se fija una ley de salario mínimo, se cumple esa ley de salario mínimo. Pero tú tienes aquí los ayuntamientos pagando 2.000, 3.000, 4.000 pesos, o sea que son los primeros que no cumplen la ley de salario mínimo. ¿Hay algunos hallazgos en esas investigaciones que la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana, así breve, los más relevantes, podríamos hablar, mencionar respecto a qué está pasando en la República Dominicana, que históricamente tenemos desde que somos república, con Buenaventura Báez, que dejó el tesoro vacío, y todavía hoy los gobiernos, excepto el de Juan Bosch, siguen corrompiéndose y de alguna manera u otra manejando el erario público como si fuera un colmado de su casa? ¿Qué es lo que nos pasa, Collado? ¿Qué es lo que está pasando? En términos históricos, la gran fuente del enriquecimiento ilícito aquí ha sido la deuda pública. Y aquí hay familias que conocemos, multimillonarias, que en el siglo XIX se hicieron ricas en base a prestarle al Estado. Pero hoy yo te puedo decir, y en eso, en Participación Ciudadana y en nuestra comisión adelantamos investigaciones, la gran corrupción hoy día en República Dominicana está en 3 fuentes: construcciones, combustible y el negocio. ¿Y el negocio? Eléctrico. Eléctrico. Porque no estamos hablando de centavos. No. Estamos hablando de miles de millones de dólares que esos consorcios facturan, algunos de manera irregular. Pero, bueno, vamos a agregarle una cuarta. Lo que pasa es que esa cuarta, que es el presupuesto público, se ramifica en muchas. Es que solamente tú tienes que pensar, y todos nosotros, los amigos televidentes, tienen que pensar que en el 2000 el presupuesto, el Producto Interno Bruto de República Dominicana era 20.000 millones de dólares. Y hoy, aunque ha disminuido un poco en el 2020 por la crisis, estamos hablando de 90.000 millones de dólares. El presupuesto público era 50.000 millones de pesos, 50.000 millones en el 2000, menos de 50.000, cuando Leonel Fernández y cuando Hipólito, 50.000 millones. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto de hoy con las 2 adendas que le hizo Danilo, de 150.000 millones, y este complementario que le acaba de hacer Abinader de 202.000 millones? Ya el presupuesto del gobierno pasa de 1 billón de pesos. De 1 billón. Eso es mucho dinero. Eso es mucho, aunque sea en pesos, pero eso es mucho dinero. Eso es una montaña de dinero.
Eso es como Entonces, de aquí a la luna, si uniéramos billete con billete, ¿no? Entonces sigue sobrando dinero. el Estado es la cuarta pata de la corrupción y por eso tú ves cómo la gente se está matando y se está matando por los puestos públicos. Entonces, socialmente, Faustino, ¿qué nos está faltando? Que creemos una conciencia colectiva de que somos una nación y que como dominicanos somos un pueblo, uno solo, porque al final nos afectamos. Las mismas cosas que se deberían haber superado, no superadas, porque parte de los recursos disponibles para tal cosa, nos afecta todo al final. ¿Qué es lo que falta? ¿Es un nivel de conciencia superior? ¿Qué es lo que falta? Hay un punto ahí mismo, Manuel, quiero articular cuál es ese rol, qué nos ha faltado, cuál es ese rol de la sociedad, qué nos ha faltado en la pero eso lo vamos a hablar en el tercer bloque, porque ya se está terminando este bloque y no lo podemos dejar fuera. Esa pregunta que tú haces, hay que articularla con ese rol. Sí, pero en el tercer bloque. Porque cuando él responda nos vamos. Vámonos con esta primero. La de Víctor es demasiado buena. Sí, yo te puedo decir que leyes no faltan. Leyes no faltan. Aquí hay ley para todo, pero no se cumplen. Aquí hay muchas leyes. Le podemos hacer una crítica aquí, que todo, pero leyes hay muchísimas. Desde el 90 y pico para acá, cientos de leyes que se pueden aplicar. No es un problema de ley. La administración. Muchísimos convenios internacionales, además. Bueno, y tenemos dos convenciones contra la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Mundial de la ONU. De la ONU, que por cierto, yo tengo el privilegio de haber ido con Jesús Félix cuando era el director del Departamento de la Prevención. Nosotros dos fue que fuimos en representación del Estado Dominicano a firmar. Yo no firmé, firmó Jesús porque era el procurador adjunto. Pero yo estuve ahí cuando se firmó en Mérida. Un acto histórico ese. México, un acto histórico, esa convención. Leyes no faltan. La administración pública dominicana se ha modernizado muchísimo. Nosotros tenemos el CIGEF, que es el sistema de gestión financiera que está automatizado, que no hay ningún pago que no pase por el área financiera y termine en Contraloría. Nosotros tenemos el SAS, que es el sistema de administración pública, de la nómina pública. Nosotros tenemos un avance en gobierno electrónico. Entonces, sí. ¿Qué está fallando? Fallan las personas. Ahora, hay un asunto. ¿Qué está fallando? Perdone, porque se conectó ahí. Faltan las personas, fallan las personas, los funcionarios públicos que nosotros hemos escogido, que votamos por ellos cada 4 años, en su mayoría, porque hay funcionarios correctos. Pero tú tienes casos como lo que aquí se ha ido creando un sistema de corrupción. Definitivamente. En uno de mis próximos libros. Pero usted lo ha dicho muy lindo, diga un entramado. Un mecanismo, como la película de Brasil que se llama El Mecanismo, que le sugerimos a nuestros televidentes que la vean para que entiendan qué fue lo que pasó con Odebrecht. Se ha ido creando con las instituciones autónomas y descentralizadas, gobiernos aparte, superintendencia, que son 4, de seguro, de valores, financiera y creo que de seguridad, de bancos, sí, por un lado, el Banco Central por otro lado, el Banco de Reserva por otro lado, la OAS por otro lado, que también hay corrupción en la OAS, y en otros sitios, son islas aparte, fijan los salarios que le da la gana, la pensión que le da la gana. El Congreso es otro mundo aparte, ahí la gente se puede pensionar un legislador con 4 años, cuando yo tengo que durar 30 años para pensionarme con el sueldo
que cobro actualmente. Y si me pensiono con Entonces, 25... Faustino Collado, concluyendo, lo que usted nos está diciendo es que no es un tema de ley, que no es un tema de convenio, no es un tema es un tema de observancia y de aplicación de la ley que depende de las personas que hasta ahora que han administrado esas leyes, esos convenios que simplemente o se han hecho cómplices o siempre fueron parte del contubernio. Correcto. Bueno, con esa pequeña analogía finalizamos el segundo bloque de Conexión Global de hoy. En el próximo y tercer y último bloque vamos a entrar sobre la pregunta de Víctor Tineo. ¿Cuál es el rol suyo, dominicano? ¿Cuál es el rol mío, de Manuel Escalante, ante una embestida de corrupción que tenemos años robándonos el futuro? Porque cada 4 años un grupo se empodera de nuestros recursos, se enriquece en ellos, empobreciéndonos a nosotros. Volvemos en breve. Continuamos con Conexión Global RD, como cada sábado, 10 de la mañana. Faustino Collado, experto, un cientista social, un amante de la justicia y de la libertad, porque siempre lo ha luchado, lo ha vivido. ¿Cómo la sociedad dominicana, qué papel, qué rol tiene que jugar, debe jugar la sociedad dominicana para por lo menos, no diríamos eliminar, sino por lo menos mitigar el tema de la corrupción a su mínima expresión? Está bien dicho la sociedad, porque la sociedad es una unión, es un compromiso. No, y la sociedad somos todos, los ricos, los pobres. Somos todos. Ahora, no por razones ideológicas, culturales, históricas, no podemos aspirar que toda la sociedad coja una aspiración, una meta. Si lo hace, excelente. Por ejemplo, el 4% por la educación se extendió bastante y prácticamente toda la sociedad la acogió. En las últimas encuestas, la corrupción pasó de un 20, un 25% que tenía hace 8 o 10 años, ha pasado a preocupar al 60, 62, 63% de la población. En ese sentido, estas elecciones se decidieron con el concepto de corrupción como elemento clave. Ahora, preocupar es una cosa y actuar es otra. Con Marcha Verde se dio un momento de álgido de lucha contra la corrupción que fue importante. Pero la sociedad necesita organizarse en diferentes escenarios. Y en eso lo que se llama la sociedad civil, que es un abanico demasiado grande, la prensa como ustedes, que también tienen un rol de educación y de iniciativa muy importante, tenemos que tomar iniciativa concreta, porque son la iniciativa concreta de los asociados, ¿verdad?, de esta nación, que pueden presionar para lograr propósitos específicos. Por ejemplo, con el nombramiento de la procuradora Miriam Germán, eso fue una iniciativa que venía desde abajo y hacía mucho tiempo, ¿verdad? Pero realmente todavía eso está incompleto, porque todavía la Procuraduría depende en la Constitución del presidente de la República. Aquí hay que buscar otro mecanismo de estructurar el Ministerio Público y de estructurar la justicia, donde los partidos, no voy a decir que estén ausentes, pero que no tengan el predominio total de esas iniciativas. Tú tienes las construcciones. Dijimos que aquí hay leyes. A nivel municipal, nosotros tenemos
el presupuesto participativo, tenemos las comisiones de auditoría social, tenemos los comités de seguimiento. A nivel del Estado tenemos las comisiones de ética. En cada institución hay una comisión de ética de 4 y 5 personas. Ahora, eso está cojo todavía. Y ahí doña Milagros, que asesora ese aspecto de la Dirección General de Ética Gubernamental, tiene un trabajo para modificar el reglamento y el decreto de las comisiones de ética, porque si el ministro nombra el consultor jurídico, que es miembro de la comisión de ética, ese consultor jurídico está limitado para actuar si ve algo del ministro, porque fue el que lo nombró. Entonces, las comisiones de ética, sí, hay que crear mecanismos para evitar y prever la corrupción. El camino financiero presupuestario, aunque se ha establecido el CIGEF y la Contraloría hace su parte, también hay que mejorarlo. De tal manera que, ¿cómo el pueblo dominicano, desde el más bajo nivel hasta el más elevado nivel, puede hacer algo para hacer que se cumplan esas leyes? Dado que la mayoría hasta ahora de jueces y procuradores lo que han sido es cómplices de los que nos han estado robando. ¿Qué puede hacer el pueblo, el común? ¿Puede hacer algo? Hay muchas cosas, pero el pueblo dominicano, a través de sus organizaciones, tiene que estar representado en las comisiones de compra y contrataciones de cada institución. Eso es vital, que la sociedad esté viendo, auditando con los ojos todas las operaciones que se hacen en las comisiones de compra y contrataciones. Se necesitan más organizaciones como la de nosotros, Participación Ciudadana. La izquierda también, los llamados partidos de izquierda, que ustedes se acordarán, bueno, ustedes son jóvenes, pero luchamos en la década de 70. Yo me recuerdo perfectamente. Esos izquierdistas y esos socialistas lo son hasta que tienen recursos del Estado en la mano. Nosotros los 12 años de Balaguer y después, como izquierda, éramos un grupo de presión para impedir cosas. Entonces, la izquierda aquí también está pasiva. Muy pasiva. Y otro partido democrático. Yo diría que, óigame, peor que pasiva. Yo diría que es parte del entramado en algunos casos, porque el pasivo no afecta, pero el entramado. Hay un punto, Faustino Collado, cuando usted dice comisiones que puedan observar cómo van desarrollándose las acciones en las distintas instituciones. Sin embargo, en el gobierno anterior, en un espacio de tiempo, cuando comenzó el gobierno, se planteó que tuviera cada institución una especie de veeduría, creo que era que se llamaba. ¿Qué pasó al fin y al cabo con esas veedurías? Que tenían había periodistas, habían hasta de la sociedad civil que iban a estar haciendo esa labor. ¿Qué pasó con eso al fin y al cabo? Terminaron renunciando la mayoría porque lo fueron aislando, y cuando pedían informaciones de una serie de procedimientos y de decisiones, no se la daban o tardaban muchísimo en darla. Lo que pasa es que esas veedurías se establecieron por un decreto. Entonces, aquí se necesita aunque hemos hablado que hay leyes, pero o modificar algunas de las que existen, fortalecer el tema de la participación social, el control social. La ley de la Cámara de Cuentas 1004 y la ley de la Contraloría 1007 tienen en su texto la figura del control social, pero no la han desarrollado porque no le ha interesado desarrollarla. El control social de la sociedad a las acciones de gobierno. Entonces, el control social, hay una frase que dice, la democracia, ustedes saben que se puede definir de muchas maneras, desde la definición griega del poder del pueblo, a la de Abraham Lincoln, poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero también hay una que dice que
La democracia es el control de todos por todos. Estamos hablando no control personal, sino control público, control de la administración. El control de los procedimientos. El control de todos por todos. Eso nosotros tenemos. Entonces no estamos en una democracia real, Faustino, porque sabemos que el pueblo no tiene control de nada. Esto se parece, esto es más una oligarquía que, volviendo a los griegos y a Juan Bosch, que tiene varios libros sobre eso, es el gobierno de los ricos, oligarquía, y una aristocracia que es el gobierno de los sabios, de los que saben. O sea, una plutocracia, cuando gobiernan los ricos. También, pero la esencia de oligarquía es gobierno de pocos. Pero Platón y tanto Aristóteles... Lo que pasa, Faustino, que confundimos oligarquía con niveles de la gente rica tradicionalmente. El concepto que estoy interpretando, que estás diciendo es, oligarquía es en lo que se vuelve en lo que nos gobierna. Sí, bueno, mira, hay un debate interesantísimo que dio origen a dos libros, uno de Juan Bosch y otro de Juan Isidro Jiménez Grullón, sobre el significado de oligarquía. Pero es el gobierno de pocos. Si es el gobierno de pocos... Es el gobierno de turno. Entonces, no es democracia. Votamos para hacerlo oligarca. Oye, entonces, qué pueblo, Dios. Por eso también algunos teóricos de la ciencia política dicen que en países como estos no hay elecciones, sino que hay votaciones. Votación. Porque la elección ya está Bueno. Al parecer, parece que se ha perdido la señal, ¿no? Faustino está con nosotros. Faustino, bueno, sí. Lo que viene Faustino señalaba lo que se está comentando, se considera que en este tipo de sistema político no hay realmente elecciones, sino votaciones, porque el que vota está siendo inducido. Posiblemente lo que menos está pensando es que ese voto ni siquiera es el que de corazón quiere hacer conscientemente como una persona que está votando responsablemente. Y hay un aspecto, Manuel, que nosotros también tenemos que observar y que se está dando en esta sociedad actualmente y que ha pasado en los anteriores gobiernos. Este es un nuevo gobierno que está viviendo una etapa de los primeros días, que es una etapa compleja de aprendizaje, diríamos, pero también hay muchos de los funcionarios que comienzan a decir que sus instituciones está llena de situaciones anormales, diríamos irregularidades, diríamos corrupción. Pero resulta que ese es uno de los puntos débiles de nuestras entidades políticas y de nuestras instituciones, porque finalmente termina el tema que cuando se someten los expedientes de corrupción, resulta que se caen en el camino, Manuel. Y bueno, pero se han estado cayendo porque lo que se está sospechando es que se han instrumentado mal a propósito para que se caigan. Ese es otro tema, Víctor. Porque los expedientes bien instrumentados no se han caído. La lucha, ahí se comienza a dañar la lucha contra la corrupción, porque hay mucha esperanza de que el nuevo gobierno, por haber llegado sobre la base de un discurso anticorrupción, pues sea un gobierno que combata el tema de la impunidad. Lo que a mí más me preocupa, Víctor, como dominicano, como veo el pueblo, es que ese mismo pueblo que supera el 60% de la población vota sin razonar su voto. Ahora escuchando a Faustino Collado, que por alguna razón tuvo problemas con la conexión, entendemos que es que están siendo inducidos. Posiblemente usted, querido televidente, está votando inconscientemente. Posiblemente usted está siendo inducido a apoyar un candidato, un partido, que ni siquiera le beneficia en términos personales realmente. Porque cuando usted le dan 500 pesos, le dan un jumbo de una cerveza, le dan un picapollo y en 4 años no lo ven más,
hay que tener muy poco valor para dar por su voto por algo así. Pero hay un punto, Manuel, que tiene que también... O sea, valor de usted, no hay que que usted valorar. como persona no valga. Ese punto que tú tienes que valorar es que el pueblo dominicano se esperaba que votaría de acuerdo a que había una mayoría de pobres que irían a votar. El pueblo dominicano decidió ir a votar y se decidió por un gobierno es que estas elecciones últimas son muy sui generis, Víctor. ¿Entiendes? Son muy especiales. Señor Faustino, usted vuelve con nosotros. Yo salí, ¿ustedes se dieron cuenta? Sí, seguimos hablando, no se preocupe. Estamos en el aire. Bueno, señor Faustino, nosotros ya agotamos los 15 minutos del tercer bloque. Si usted quiere agregar algo breve para cerrar, este es el momento. Por favor, y para que se despida de nuestro amable televidente. Pero, en primer lugar, yo los felicito a ustedes como comunicadores por tener esta preocupación de llevar un tema tan importante a la sociedad dominicana. Llamar a la gente, a las organizaciones, como hablábamos, que debemos apoderarnos de este tema, debemos organizarnos, crear estas comisiones de auditoría, de veeduría, de pedir información, de presionar, para que nuestros fondos, nuestro dinero, el dinero de la sociedad, se invierta en las necesidades de nuestro pueblo y que podamos decir que estamos conformes con la gestión pública y que estamos dispuestos a ayudar para tener un mejor país. Muchas gracias, señor Faustino Collado, de Participación Ciudadana, coordinador de la Comisión de Transparencia. Nosotros, como cada sábado, agradecemos la gentileza de su audiencia y quiero decir esto para despedirme. No recuerdo el autor ni la frase completa, pero era algo así. Entre las cosas que más temo, le temo a quien es indiferente ante los abusos. No se deje usar más, no sea parte del abuso, sea parte del que exige libertad para el pueblo dominicano. Hasta el próximo sábado.